gustaría compartir con ustedes un poco de lo que Dios y la Mater han hecho en mi vida. Conocí el movimiento de Chongstad en 1995 y al padre Leonel Chacón, en ese entonces cura párroco del templo Perpetuo Socorro. Yo era diácono, empezaba, y él me invitó a ir los 18 a una Eucaristía con él, y también luego a acompañar a jóvenes en algunas convivencias, en algunas horas santas, en algunos retiros, porque mi trabajo pastoral en mis 27 años de sacerdote siempre ha sido con niños y jóvenes. Entonces en ese entonces también trabajaba con jóvenes, y él, entonces, sabiendo esto, creyó oportuno el invitarme a grupos de jóvenes de Chongstad, y fue de esta manera como conocí toda la espiritualidad del padre Kentenich. Me desconecté, por decirlo así, del movimiento, pero no de la espiritualidad y de la Mater, pues a ella me consagré el día de mi ordenación, un 25 de mayo de 1996, me consagré a la Virgen Santísima, y puedo dar fe de que es ella la que me mantiene como un feliz sacerdote, misionero y mariano, porque no se puede seguir al Hijo si no se ama y venera a la Madre. Y luego, ya últimamente, recibí una invitación hace algunos años de don Gonzalo Vega, que también es toda una autoridad en el país, en el servicio, en el movimiento, a participar de un taller de inducción en Santiago. Y fue allí donde tuve la alegría de conocer a Loy, mi hermano y gran amigo, el padre José Luis Correa, participando de este taller con muchos sacerdotes de Chile, sobre todo de Argentina, y con 3 compañeros más del país, acá de Costa Rica. Y entonces esa fue como la oportunidad ya para involucrarme de manera más directa hasta el día de hoy en Chongstad. El beneficio espiritual y pastoral de la campaña de la Virgen Peregrina ha suscitado la integración de las familias en los sectores. Nuestra parroquia tiene 52 sectores. Se ha logrado, aún en pandemia, porque nosotros no suspendimos la campaña en pandemia, eso ha sido un valor, creo, y la integración de las familias. Luego la Eucaristía de los 18 de renovación de la alianza, siempre nuestra iglesia está casi en toda su capacidad, porque estas familias tienen la conciencia de que deben venir acompañando a la imagen que reciben en sus casas. Es una espiritualidad que ha permeado toda la pastoral, puesto que ya decir Mater, entendemos todo lo que eso significa, y eso es muy importante porque es identidad. Luego hemos visitado varias veces, hemos llevado autobuses completos al santuario, y la afinidad con el santuario para mí es primordial y fundamental. En cuanto a los madrugadores, tenemos ya esta experiencia hace muchos meses y se mantiene hasta hoy, cerca de un grupo de 25, que históricamente son las mujeres, y es un concepto teológico de que las mujeres siempre son mayoría en la iglesia y en todo. Y creo que madrugadores viene a despertar a los hombres que muchas veces tienen un poco de recelo en integrar grupos y movimientos en las parroquias. Al menos aquí, en la integración de ellos, ha logrado que señores, que jóvenes que nunca habían estado en un grupo, ahora se sientan identificados como madrugadores de la Mater, siempre con el Santísimo Sacramento del altar los sábados, y luego que hay un compartir, un ágape, como en todos lados, después de este momento de adoración. Entonces es como visibilizar a los hombres que a veces, por esa, comillas, pereza espiritual o falta de ánimo
no dan ese paso de integrarse teniendo todas las posibilidades, dones y carismas que el Espíritu Santo les ha dado. Entonces ambas campañas han sido de mucho beneficio para nuestra parroquia. En nuestra parroquia San Antonio de Padua en Coronado tenemos una bendición. Desde que llegué propuse, porque los sacerdotes no debemos imponer sino proponer, esta forma de amar a Dios, de amar a la Virgen, y fue un despertar muy hermoso, una respuesta muy generosa de todos los grupos, movimientos y ministerios apostólicos. Hicimos el primer taller de inducción y a partir de allí más de 30 personas se comprometieron como misioneros de la Virgen Peregrina. Luego hicimos otro taller para los ministros extraordinarios de la comunión, los cuales todos tienen su imagen de los enfermos. Y hace 2 años también dimos un taller para las catequistas, quienes al día de hoy también tienen la Virgen de los Niños. En total en nuestra parroquia tenemos 49 imágenes de Virgen Peregrina a familias, tenemos 42 imágenes de la Virgen Peregrina de los enfermos, tenemos 12 imágenes de la Virgen Peregrina para niños, tenemos una imagen de la modalidad del consuelo, tenemos una modalidad de la Virgen Peregrina para las cárceles penitenciaria, que esta es muy hermosa la experiencia porque visita la cárcel de jóvenes que está por el carretera Limón, la ruta 32, y hoy precisamente tenemos la inducción taller para los catequistas de confirmación. Entonces en total tenemos como 117 imágenes de Virgen Peregrina en nuestra parroquia, y como Dios y la Mater son los que hacen el milagro, creciendo la obra, gracias a Dios. También me olvidé de comentar que yo recibo la Virgen Peregrina de los sacerdotes, junto con 2 compañeros más de la vicaría. El discípulo misionero debe de tener, según mi experiencia, un corazón ardiente, debe de tener pies ligeros para ir, para no tener miedo a salir. A veces vivimos como en un gueto espiritual, a veces nos encerramos, a veces nos da miedo, en el lenguaje del Papa Francisco, de ir a las periferias, a veces nos olvidamos las palabras de nuestro Señor antes de ascender al cielo: no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Entonces, un discípulo misionero enamorado del Señor y de su Madre debe tener esos pies ligeros para llevar el anuncio del Evangelio con gozo y alegría, como nos dice el Papa en la Evangelii Gaudium. Debe de tener manos abiertas para salir al encuentro de los hermanos, especialmente aquellos más vulnerables, aquellos más pobres, los más necesitados de esa palabra de aliento, de amor, de esperanza. Un discípulo misionero debe tener los ojos abiertos para leer los signos de los tiempos, y mente abierta también para ver dónde es que el Señor nos necesita. Santa Catalina de Siena tenía una frase repetida por otros santos: donde el Señor nos plantó, hemos de saber florecer. Por tanto, un discípulo misionero, un peregrino de la campaña de la Virgen, un madrugador de la Mater, deben de sentir ese ardor, deben tener esa disposición, deben de dejarse simplemente llevar por el Espíritu Santo, que es el protagonista de la misión en la iglesia, y no tener miedo a ir a tocar puertas, a ir a invitar a sacerdotes, a otros laicos, a implicarse en este movimiento que yo describo como un don de Dios. Y todo lo que Dios permite en su iglesia y en la historia es porque a través de este movimiento muchos corazones se pueden acercar al Señor. Entonces, que los discípulos misioneros y quienes pertenecen a estas diferentes campañas
sientan siempre la presencia amorosa de la Mater, que es la que nos lleva, y que nosotros a su vez seamos generosos como ella al decir sí a lo que Dios quiera hacer con nosotros, instrumentos inútiles, pero que en las manos de Dios podemos ser muy útiles a la evangelización en una comunidad, en una parroquia, en una diócesis, al mundo entero y a la sociedad de hoy.